Bueno, esta reunión es la clausura del curso sobre el arte de escribir. Nosotros hemos cumplido de nuestra parte y hemos enviado las lecciones los días que están programados. O sea, enviamos las lecciones, la primera sobre el oficio de escribir. Después hablamos sobre los grandes escritores. Después mandamos sobre la historia de los libros y de las letras. Fueron las 3 primeras lecciones. Sobre eso hicimos una reunión y tratamos los temas de esas 3 primeras lecciones. Después hablamos cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento y sobre la poesía, que eso fue durante la segunda semana. Y después mandamos una sobre cómo escribir ensayo y grandes escritores latinoamericanos. Junto con las documentaciones, hemos enviado alrededor de 120 videos que están relacionados con los temas. En estos cursos online, los videos juegan una parte muy importante porque un video bien hecho de 15 minutos dice más que 20 palabras, 20 páginas. Entonces yo espero que ustedes hayan aprovechado las lecciones, hayan aprovechado los videos. Tuvimos invitados, profesores invitados. Junto a la primera lección le enviamos un trabajo, una grabación que hicimos en la Biblioteca Nacional con Iván García Guerra. Ustedes saben que Iván García Guerra es un actor de teatro, de cine, es un hombre, y él habló sobre cómo escribe un hombre de teatro. Después enviamos una grabación de Orlando Hinoa. Y Orlando habló de cómo escribe un historiador. Y después, la última lección, enviamos una nota oral de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, obispo de Santiago, quien trató el tema de cómo escribe un religioso, un sacerdote. Y yo en la primera lección les hice un trabajo de cómo escribe un sindicalista. Quiere decir que nosotros 4 tratamos temas ya muy específicos sobre el curso. Entonces, este es el libro sobre el arte de escribir. Este es un libro físico que además de lo que ustedes recibieron en las lecciones, en este libro tiene otros trabajos, tiene un curso de periodismo para los que le interesan el periodismo y tiene un curso sobre guiones. Quiere decir cómo se hace un guión para la radio, cómo se hace un guión para la televisión, cómo se hace un guión para cine y cómo se hace un guión para teatro. Es un curso, un libro sobre el arte de escribir. Y también hay un libro digital que es este, que es sobre el arte de escribir. Quiere decir que además del curso, hemos trabajado para que las personas interesadas en escribir, en penetrar en el arte de escribir, porque no es solamente escribir, sino escribir bien, por eso se llama el arte de escribir. Entonces, contribuimos con los libros también a complementar a los cursos. La diferencia que hay es que los libros están completos y los recibe uno de una vez, y las lecciones, entonces hay otro método que son dosificados. Dosificado quiere decir por lecciones. Entonces, pero el fondo es más o menos igual sobre el arte de escribir. ¿Cuál es el fondo? Que uno pueda aprender
a manejar la poesía, los que les gustan la poesía, conocer cuáles son las normas y las reglas, la métrica castellana y todo lo que tiene que ver, y distinguir entre lo que son poesías populares que le gusta a la gente y los que son clásicos. Quiere decir, hay poetas que son clásicos, hay poetas que son populares, que lo que escriben le gusta a la gente, pero hay otros que son clásicos. Entonces ponemos sobre críticas a poesía, después cómo escribir una novela. Ahí hablamos especialmente la característica fundamental de las novelas es la creación de los personajes. La creación de los personajes quiere decir que a veces nosotros tenemos en nuestra mente un personaje, lo tenemos nosotros, pero el que va a leer, usted tiene que descifrarlo para explicar cómo es esa persona, cuál es su tamaño, cuál es su color, cómo camina, cómo viste, cuáles son sus características físicas. Quiere decir, los personajes a veces superan al mismo autor. Entonces ponemos varios ejemplos de novelas que son muy conocidas y los personajes, cómo se van describiendo. También hablamos sobre el cuento y pusimos unos trabajos. Juan Bosch hizo un trabajo que se llama El arte de escribir o apuntes sobre el arte de escribir cuento. Ustedes saben que Juan Bosch fue un profesor, inclusive de García Márquez, en cuento. Hizo un curso García Márquez con Juan Bosch en Venezuela y Juan Bosch se conoció en América Latina como un gran escritor de cuentos. Quiere decir que nosotros tenemos en nuestro país un gran escritor de cuentos. También hablamos de los grandes escritores universales. Quiere decir, si uno quiere conocer los escritores, tiene que ir a los maestros. Quiere decir, hay personas que se han distinguido, que escribieron una obra hace 200 años y todavía tiene vigencia porque está bien hecha. Y hay que conocer los grandes escritores. También hablamos sobre la historia de las letras y de los libros. La historia es la madre de toda la ciencia y si uno quiere escribir, quiere hacer libros, tiene que conocer la historia de los libros y de las letras. Y después terminamos esos temas hablando sobre el ensayo. Ya el ensayo es más fácil que la novela, por ejemplo, porque el ensayo uno escoge el tema que quiere tratar. Yo a muchas personas que me dicen que quieren escribir un libro, siempre les aconsejo que escriban sobre lo que saben. O sea, escribir la vida de ellos, de su pueblo, escribir cosas que que dominen su profesión, su oficio. Porque a veces uno dice, por ejemplo, bueno, pero lo que yo sé lo sabe todo el mundo. No es así. Hay una gran cantidad de jóvenes que están buscando y ojalá ellos aprender la mitad de lo que muchas personas conocen. Entonces no puede ser un ensayo, puede ser un libro para ver, aunque sea un libro para amigos, relacionados, familiares, pero si se ve que tiene éxito, entonces poder hacer un libro ya más en forma para ponerlo en el mercado, venderlo o distribuirlo de otra forma. Y también hablamos sobre grandes escritores latinoamericanos. En América Latina hay grandes escritores que han ganado premio Nobel, otros, aunque no hayan ganado premio Nobel, pero son muy buenos escritores. Y en los escritores latinoamericanos incluimos dos escritores dominicanos, que son Juan Bosch y Joaquín Balaguer. A veces nosotros los dominicanos confundimos la política con la literatura y porque seamos simpatizantes políticos de uno, creemos que el otro no sirve. Y en literatura es diferente. O sea, la República Dominicana, que es un país pequeño, ha dado dos presidentes escritores. Yo quiero que ustedes sepan que los Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, para poner caso,
no han tenido dos presidentes escritores. Una cosa es que escriban, o sea, Peña Gómez, cuando fue síndico del Distrito Nacional, escribió 42 tomos. ¿De qué escribió tanto? Todos los discursos que él dijo, pero eso no tiene valor literario. O sea, porque esté impreso, porque sea un libro, no tiene valor literario. Pero cuando las personas comienzan a escribir en un género, en poesía, en prosa, en ensayo, en novela, en cuento, entonces tiene que cumplir las normas y las reglas. Y nosotros, siendo un país pequeño, hemos dado dos presidentes escritores, porque Joaquín Balaguer es reconocido a nivel de América Latina como un gran escritor sobre la métrica castellana y sobre historia dominicana. Y Juan Bosch es conocido, aunque los últimos años de Bosch, ustedes conocen, escribió mucho sobre política, pero su especialidad siempre fue el cuento. Y la mayoría de los cuentos lo escribió en el exilio, pero son cuentos que tienen duradera. Quiere decir que tienen duración. Quiere decir, nosotros hemos cumplido nuestro programa de enviarle las lecciones, lo hemos enviado los días señalados y ahora a ustedes entonces le corresponde explicar cómo ustedes vieron el curso, qué temas le interesó más y puede ser hablar de un personaje o puede ser hablar del curso. Así que yo le doy la palabra a ustedes para ya lo que yo tenía que decir lo dije por escrito y ahora lo remarco. ¿Quién quiere hablar? Cristian, Buena, doctor, ok. adelante. Sí, mire, es una experiencia muy fructífera este curso. Básicamente me gustó la enseñanza del escritor Gabriel García Márquez, que él planteaba de que para escribir había que ser en base a la verdad. O sea, él decía que él soportaba una verdad a nivel personal fuera de lo que es el escritor que una verdad dentro. O sea, que él decía que rechazaba más una mentira fuera, aceptaba una mentira fuera que una mentira dentro de lo que está escribiendo. En segundo lugar, planteaba de que para escribir novela, por ejemplo, él tenía que abarcar mucho tiempo. Él mencionaba los 100 años de soledad, que él decía que se cogió 11 años y para vaciarlo, como dicen, solamente se cogió 2 años. O sea, de que fue una escuela muy fructífera. También, eso es en cuanto a la novela, que dice que la novela es una narrativa eh, extensa. Sin embargo, si hace comparación con el cuento es intenso, inclusive siguiendo con la comparación de la novela, dice que la novela participa más de una trama y sin embargo en el cuento solamente participa una sola trama. Y como plantea la línea que dice que para usted escribir tiene que conocer los personajes y que muchas veces inclusive los personajes se buscan por la calidad y la fama. De ahí es que hay personajes que se destacan más que los mismos autores. Entonces, también ya pasando a lo que es el cuento, vi el ensayo que dice que el ensayo en realidad viene siendo una exposición en la cual el escritor pone el pensamiento, sus sentimientos y sus ideales. Y lo que él plantea es convencer al lector para que lo que él diga
sea convincente. También vi que habían, en cuanto al premio Nobel de literatura, se plantea de que no es la cantidad de libros que usted haya escrito, sino bien que una obra que tenga un impacto hasta cierto punto revolucionario de cambio, en el sentido de que marque una época y deje un legado. Por eso es que yo me di cuenta de que el escritor muchas veces con una obra que haga participa en lo que se llama un cambio y muchas veces es crítico a nivel del sistema político que se viva. O sea que lo vi muy importante. Y ya por último, tenemos el caso de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, que Juan Bosch se destacaba por su cuento. Ahí tenemos el cuento de Más cuento en el exilio, y en la cual sí se proyecta de que Juan Bosch escribía en prosa y que como autodidacta llegaba más. Sin embargo, Balaguer eh, era, escribía en verso y tenía lo que se llama otasílaba. O sea, que Balaguer también fue un súper escritor y que se conoce la historia. Resumiendo, yo me siento muy conforme y edificado con este curso y hay que seguir hacia adelante. Esto fue una base para abrirse la puerta hacia la investigación y la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Quién más quiere hablar? Saludos, buenas noches. Adelante, profesor. Roberto Soto. Yo quiero hablar con relación a la novela. Yo hace un tiempo terminé un libro, en los próximos días, Dios mediante, ya va a salir en Amazon su venta. Y estos cursos que he hecho aquí me han ayudado bastante en mi novela, tanto en la primera como en la segunda, que ya la tengo bastante avanzada, con relación a los personajes y a las diferentes historias que lleva la novela. Por ejemplo, en mi primera novela yo creé una gama de personajes que la trasladé ahora, una parte de ello a la segunda, pero en mi segunda novela estoy creando personajes nuevos para darle vida, para crearle a los lectores una gama de fascinación cuando la lea, porque la idea es tratar de atrapar al lector desde un principio, desde que empieza a leer el libro que quede atrapado. Y la lectura de todo ese material que usted ha mandado, de verdad que me ha servido mucho. Y por eso me fascina este curso y seguiré cogiendo todo lo que siguen haciendo. Es cuanto y buenas noches. Muchas gracias, Roberto. En Buenaventura, ¿quiere decir algo? Adelante. Yo quiero hablar sobre la cultura dominicana. Muy bien. Que usted dijo que en la era de Trujillo la cultura dominicana era un tipo de cultura campesina. Después, no, pero eso no estuvo en el curso. Es de los temas que tratamos en el curso. De lo que se trató, bueno. No, porque lo de la cultura fue una reunión que tuvimos que hablamos de ese tema, pero eso no es parte del curso. Bueno. O sea, los temas que tratamos, que enviamos las lecciones, fue del oficio de escribir, los grandes escritores, cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento, la poesía, cómo escribir ensayo y grandes escritores latinoamericanos. Sí. Cómo escribir un cuento. Lo que más me llama la atención es que el cuento tiene una trama y pocos personajes, debe de dejar una enseñanza. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios cuentos comenzados. Bien. Hay dos de ellos que no sé cómo dar el final. O sea,
debe de llevar, yo entiendo que debe de llevar un mensaje en sí, ser una historia, pero que lleve un mensaje. Que quien lea el cuento aprenda algo. Por ejemplo, en el caso de Juan Bosch, no recuerdo que otro dominicano escribiera cuentos. Entonces, yo estoy enfocada, por eso que quiero comprar el libro digital, para ver desde cuando uno forma la trama del cuento, qué final se le puede dar. Bueno, continúe. Sí. Y con relación al ensayo, como usted dijo, es mejor comenzar escribiendo sobre algo. Escribir, por ejemplo, sobre la niñez, sobre un tema, por ejemplo, hablar sobre mi pueblo donde yo me crié y eso, y quizás subirlo a Facebook. Entonces, a partir de ahí, tomar otro tema y desarrollarlo para darle carácter ya o de cuento o de novela. Antes de uno comenzar, tiene que saber si va a ser cuento o novela. No puede hacerlo y después decir qué va a ser cuento o novela, sino desde antes de que usted va a comenzar, tiene que saber si va a ser un cuento o una novela. Sí, o sea, por la creación de los personajes, en el caso de la novela, creando los personajes. Lo que pasa es que, digamos, las novelas los cuentos son novelas pequeñas, breves, que no se tratan muchos temas. Usted lee una novela y encuentra a veces 18 personajes, 18 tramas diferentes que se van enlazando, pero el cuento es una sola cosa, por eso es breve. Pues no se puede meter muchos personajes como en una novela. En el caso de la poesía también, veo que ahora es más fácil, porque antes, por ejemplo, cuando yo hacía el bachillerato, se exigía la métrica y todo eso. Ahora yo veo, yo estaba en un grupo de poesía que publicaban por internet poesía. Entonces la poesía era en prosa realmente. No cumplía con toda la métrica y todas las cosas que nos exigían a uno cuando uno daba literatura. Muy bien. ¿Algo más, Buenaventura? No, yo creo que hasta aquí. Bueno, yo agradezco la intervención de ustedes, la opinión que han dado sobre el curso. Estos cursos nos ayudan porque además de eso está todo por escrito y después ustedes pueden leer más al paso y comprender mejor cuando uno lee una cosa 2 o 3 veces, porque a veces lo lee la primera vez. Estos cursos son muy breves, quiere decir, se reciben muchos materiales que a veces uno no tiene todo el tiempo suficiente para poder, pero lo tiene por escrito y lo puede después repasar, lo mismo los videos, puede verlo otra vez. Bueno, yo quiero informarle que la próxima semana, mañana, vamos a tener un encuentro virtual para tratar sobre lo que está pasando en Ucrania. Todos sabemos más o menos, pero vamos a tener una reunión para algunas personas que hay cosas que no hayan entendido, darle una explicación de lo que está pasando. No sabemos cómo va a terminar, pero más o menos mañana vamos a tener esa reunión a las 7:30 con el mismo link que estamos trabajando esta noche. El domingo vamos a hacer un podcast y el miércoles, si lo de Ucrania continúa, entonces las reuniones que tenemos los miércoles vamos a continuar hablando sobre el caso de Ucrania, porque la invasión de un país amerita que nosotros lo estudiemos. Nosotros hemos hecho otros encuentros. Cuando pasó lo de Cuba en julio, hicimos una reunión qué está pasando en Cuba. Después hicimos una reunión qué está pasando en Venezuela. Y hicimos una reunión cuando asesinaron al presidente de Haití
sobre qué está pasando en Haití. El caso de Haití, de Cuba y de Venezuela, como son cerca, son parte, digamos, del Caribe, nosotros tenemos muchas informaciones, pero de Ucrania no tenemos tantas informaciones como podemos tener de Cuba, de Haití o de Venezuela. El lunes 7 comenzamos un curso, igual que este, sobre la cultura dominicana. Así es que agradezco, esta es la última reunión que tenemos. Esta próxima semana se le van a enviar los certificados de participación. Así es que yo agradezco la participación de ustedes, especialmente los que han hablado, y con esto damos por terminado, clausuramos el curso. Muchas gracias por su participación.